¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro Taza de Tres, dialogando para multiplicar ideas. El día de hoy, la verdad es de que es un tema bien interesante. Mucho lo escuchamos y no sabemos de qué diablo se trata. Entonces, seguramente el día de hoy vamos a entender un poquito más conceptos de derecho, como lo saben, al estilo Taza de Tres. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Carlita. Pues muy feliz, muy contento de tener la oportunidad de hacer un nuevo programa de Taza de Tres. Como ya comentaste, con un tema muy importante para todos los mexicanos, pero que vamos a tratar de traducirlo al español para que pueda permear y realmente ser útil, ¿no? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Hola Tocayo, hola Tocaya. Pues sí, muy contento, sobre todo porque el día de hoy nos acompaña un amigo, el coordinador de la carrera de Derecho del ITESO, el doctor Marcos del Rosario, Marcos para los amigos, que viene a platicarnos justamente de un tema central para los abogados, pero creo que aplica para toda la ciudadanía. ¿Cómo estás, Marcos? Hola, ¿qué tal? Carla, Carlos, Juan Carlos, soy de Carlos, ¿no? Un gustazo. La verdad, soy seguidor desde que Juan Carlos me refirió la existencia de este podcast, programa. Es muy dinámico, me encantó y hasta que se me hizo que me invitaran, que Juan Carlos, Carlos, Carla, un gustazo, un gustazo. No, pues mira, nosotros muy contentos de que estés aquí. La verdad es que el tema lo elegimos porque, como sabes, el 11 de junio se celebran los 10 años de la famosa reforma constitucional en materia de derechos humanos, que todo el mundo habla de eso, todos los políticos hablan de eso, todo el mundo siempre dice cualquier cosa de derecho humano, ¿no? Y por la intención justamente es, como en Taza de Tres también quiere como sumarse a este aniversario, pues queremos platicar un poquito de qué son los derechos humanos y por qué es tan importante la reforma en tu concepto. Yo creo que es muy oportuno y pertinente el tema y hablarlo ahora sí que en un idioma, un discurso ordinario, porque sí me parece que el término derechos humanos se ha utilizado de una forma eh, muy variada, ¿no? Puede ser desde una bandera política hasta una bandera ideológica, y cuando le hablamos al ciudadano común y corriente, la ciudadana común y corriente no sabe ni siquiera qué implica tener un reconocimiento de un derecho y todavía mucho peor no sabe que cada derecho tiene un mecanismo de protección, ¿no? y de tutela efectiva. Es importante, yo creo, hoy en día, en el contexto actual que estamos viviendo, político y social, donde los derechos humanos a lo mejor no se ha caído el 20, pero se ven amenazados, ¿no? Las libertades elementales, individuales y sociales que tenemos a nivel constitucional y a nivel convencional, pues le permite a todos que estamos en este país gozar, ¿no? Y aspirar a un desarrollo integral de un proyecto de vida, de un plan de vida en el ámbito que estemos. Y el Estado está obligado, como primer garante, a poner los medios para que desarrollemos esas libertades. Por esto, esta reforma, que bien refieres, Juan Carlos, hace 10 años, lo que vino fue aperturar toda una idea desde la Constitución de que los derechos humanos es la razón de ser primordial de toda constitución, ¿no? Obviamente la organización del poder, las atribuciones que tienen las autoridades, que tienen también una lógica, que es precisamente garantizar esas libertades. Cuando me refería hace un momento del contexto que estamos viviendo, y no solamente en México, sino en varios países, ustedes saben que cuando se concentra o se busca concentrar el poder de manera desmedida, las libertades tarde o temprano se ven afectadas. Entonces, más allá de seminarios, más allá de hablar de los principios que integran el funcionalismo actual, lo que tenemos que reflexionar es que tenemos una gama de derechos que hace 10 años no teníamos reconocidos formalmente. Algunos hablan que son más de 300, otros 400. Los derechos humanos, no importa cuantitativamente hablando, sino que esta reforma viene a reforzar lo cualitativo, es decir, la esencia de que todas y todos, con independencia de la profesión, el grupo étnico, racial, preferencia sexual, con independencia de todo, gozamos naturalmente de esos derechos porque la Constitución lo refiere. De ahí la importancia, mi querido Juan Carlos.
Oye, Marco, y por ejemplo, para hablar así como que la gente entienda de qué estamos hablando, porque mucha gente habla de derechos humanos, pero ni sabemos ni cuáles son, ni qué son, ni con quién ir a exigirlos o cuándo es que son realmente transgredidos esos derechos, ¿no? Entonces, Claro. como con casos muy concretos, muy burdos tal vez, incluso explicar un poquito más qué es un derecho humano, en dónde puedo exigirlo o quién me lo puede transgredir y entonces tengo que exigir la protección, ¿no? Mira, desde que los derechos empezaron a reconocerse formalmente, con la Declaración Universal en 1789, luego también la Constitución Norteamericana en 1787, había un camino muy largo sobre identificar cuáles son. Yo diría que son todas las libertades que siguen a la persona humana, ¿sí? Las libertades que son indispensables para tu desarrollo, ¿no? Tu desarrollo emocional, tu desarrollo laboral, tu desarrollo social. ¿Sí? Te voy a poner un ejemplo. Acabamos de pasar, y a lo mejor por la proximidad de la fecha, este 6 de junio, los que acudimos a votar tuvieron la posibilidad de ejercer un derecho humano que es el derecho político a votar, ¿sí? Que es básico y elemental en cualquier sistema democrático. Entonces, les voy a poner ahí un ejemplo. Todas las personas que cumplen los 18 años y están en el padrón y tienen su credencial para votar, pues no se le puede impedir a una persona que ejerza esa libertad. ¿Quién le podría impedir esa libertad? Bueno, no solamente una autoridad, podría ser un partido político o, como ocurrió en algunos casos excepcionales, personas que pertenecen a la delincuencia organizada, ¿no? En algunos lugares, afortunadamente, no se instalaron casillas o presionaron a ciudadanos para que fueran a votar. A ver, si el día de mañana yo quiero emitir un comentario en una red social, ¿no? O quiero salir a la calle junto con otras personas para plantear una exigencia al gobierno municipal o al gobierno estatal sobre seguridad o cualquier tema, la autoridad no solamente no me tiene que restringir o impedir esa posibilidad, sino que tiene que poner todos los medios para que yo pueda hacer esa manifestación. Es decir, los derechos siguen a la persona, ¿no? Son esas libertades necesarias para poder vivir y coexistir en sociedad. Claro, todo derecho humano, enlistado en la Constitución, es protegido, es garantizado, y ante una violación podemos ir a un amparo, ¿no? Y aquí tenemos especialistas sobre este tema, o a otros medios de tutela que existen, ¿no? Pero lo que les quiero decir es que los derechos humanos se ejercen, son libertades que se pueden ejercer siempre y cuando en un canal, en los límites establecidos también por la propia Constitución, porque de lo contrario, volviendo a este ejemplo que les ponía de ir a manifestarnos, pues eso no implica que yo vaya manifestando y saqueando tiendas o vulnerando la integridad física de otras personas, en fin, que luego lo que ocurre siempre en determinados días, ¿no? Que se conmemoran determinadas situaciones, se confunde ese derecho a manifestación, o bien la libertad de expresión no implica que yo dé mi opinión sobre algo, pero también calumnia a otra persona, ¿no? En redes o le imputa ahí una responsabilidad o algo. Igual el derecho a votar, pues si yo no estoy en el padrón, no tengo 18 años, pues no puedo ejercer esa libertad porque ahí, a mí me gusta poner para que se entienda, son como esos canales que hay en el boliche, ¿no? O sea, yo puedo tirar como quiera, puedo ejercer con ayuda o no, con canaletas, pero no puedo invadir el canal de otra persona porque ahí estoy afectando en automático los intereses de otras personas o de la sociedad. Entonces, muchas veces tenemos o medio clara la idea de estas libertades, pero no de las obligaciones o los límites que tenemos también para ejercerlos, que eso creo que es lo que sigue. Me parece que nos hemos metido en una cultura que ha sido totalmente deficiente porque los ciudadanos comunes y corrientes, les decía, no conocen sus derechos a plenitud, pero menos sus obligaciones. A lo mejor sería la segunda etapa de este proceso, saber cuáles son las obligaciones fundamentales que tenemos como ciudadanos y ciudadanas. Es que muchas veces lo que pasa es que yo creo que lo que pasó hace 10 años es que todos nos llenamos de derecho, ¿no? Nos empoderamos de derechos, ¿no? Y entonces yo tengo derecho a todo. Oye, ¿y cuáles son tus deberes? Ah, no, yo tengo el derecho a no tener deberes, ¿no? O sea, parecería que es lo más chistoso de todo. O sea, creo que un tema que me parece interesante de la reforma, Marco, es, ahorita hablas mucho de la libertad, eso se me hace, creo que es el gran, lo que exalta mucho a los derechos, pero
¿Qué pasa, por ejemplo, con esas personas que dicen, pues mi problema es que mi libertad es muy restringida porque vivo en unas zonas a veces de pobreza, a veces de carencia, a veces no tengo bienes, o sea, pues más que querer libertad, pues quiero que me echen la mano, ¿no? Claro, ¿En algo apoya esto el tema de la reforma de derechos humanos? O sea, como para que la gente sí. también se dé cuenta de cuáles son sus dimensiones. Es muy oportuno tu comentario. A ver, a lo mejor lo que he hablado esta primera parte tiene que ver con las libertades de carácter individual o de las personas, ¿no? Como individuos. Pero hay otros derechos que tienen que ver con las colectividades, ¿no? O derechos de carácter social, donde no necesariamente depende de la voluntad, ¿no? Para acceder a un desarrollo o un bienestar, sino que se requiere de una serie de prestaciones, por eso también se les conocía como derechos prestacionales o programáticos, ¿no? Que tú conoces bien el tema, bueno, los tres conocen muy bien el tema, y es donde el Estado tiene que intervenir, y me parece que lo que trajo la reforma fue esa posibilidad que anteriormente, yo vincularía esta reforma de derechos humanos con la de amparo, que fue del 6, que luego nadie la apelamos y fue ese 6 de junio por las elecciones, pero a mí me parece que es una misma reforma, porque por una parte, tomo tu término, mi querido Juan Carlos, se exaltó los derechos, ¿no? Ahora no solamente tenemos del 1 al 29, como se decía antes, que no era cierto, había otros derechos que estaban más allá del 29, para empezar los derechos laborales, si no, imagínate, o el derecho a la nacionalidad, ¿no? Los propios derechos políticos. Y aparte hay una serie de derechos que vienen con la reforma por vía de tratados internacionales, buenísimo. Pero si no están tutelados, si no están protegidos, pues no sirve nada tener un derecho muy bonito, muy bien reconocido, si el ciudadano no tiene la posibilidad de una defensa. ¿Qué trajo la reforma? Que esos derechos que te digo, de carácter social, que tiene que ver con los grupos vulnerables, con los grupos que están en una situación de riesgo, de marginación, se les reconoce, pero también ya tiene esa posibilidad de defensa efectiva. Sin embargo, creo que el Estado sigue fallando y sigue limitándose y esa es una perspectiva propia, a utilizar los programas sociales que sean el vehículo idóneo, ¿no? O las políticas públicas podrían satisfacer en parte esas necesidades, pero siguen siendo utilizadas desde una perspectiva política o por un interés político. Por eso, si tú me preguntas en un análisis real, ¿hay un mejor estado de bienestar para esos grupos vulnerables 10 años después? No, se ha quedado mucho en el tintero. Eso por un lado. Y por otra parte, creo que las autoridades judiciales, que son las encargadas de materializar en buena medida la reforma, no son las únicas, porque acabo de mencionar el gobierno a través de políticas públicas y programas, no ha habido con claridad una idea de cuál es el alcance de. Y ahora el Poder Legislativo, pues peor, ¿no? O sea, el Poder Legislativo no hay un compromiso real de hacer leyes que tengan esa clave de derechos humanos. No hay, lo estamos viendo, hay leyes inconstitucionales a diestra y siniestra que trasgreden los derechos humanos, ¿no? Y la estamos analizando hoy en día cuando tendríamos que tener como parámetro lo que hace 10 años se promulgó. Discursivamente, coincido, ha sido algo que nos llenamos de retórica y académicamente y en el Poder Judicial. El día de mañana creo que hay como 50 mesas en todos lados analizando los alcances pero a nivel sociedad yo te diría que hay una deuda todavía, en buena medida por las autoridades. Y que creo que a veces, perdón, ahorita Carla iba a comentar algo, pero fíjate, a mí me parece bien chistoso porque este tema de los derechos sociales, que es un tema que a mí me apasiona mucho, es algo que yo he estudiado algo. Y que tú eres experto en eso. Y que se ha metido, fíjate, se ha metido mesas, diagnósticos y todo muy bonito. A todo. Y tú te pones a ver las mediciones de Coneval, que es el organismo encargado de medir pobreza, y hay más pobres ahorita que hace 10 años, ¿no? Entonces, como que dices tú, tanta paramaya jurídica de que los derechos, y creo que nos olvidamos de que la gente, y por eso la práctica ahorita de tasa de 3, que no queremos hacerla nada técnica, la verdad es que queremos hacerla lo más sencillo posible, pero es, ¿por qué? Porque la gente, lo decíamos en la plática pasada con Memo Cambero, la gente no conoce sus derechos, y al no conocer sus derechos y no los ejerce, pues se vuelve todavía como una retórica, ¿no? Como algo muy alejado, ¿no? Como algo que no se ve palpable cuando la cualidad de estos derechos son que son humanos, o sea, es para la gente y la gente no los conoce, ¿no? Que se me hace lo más chistoso. La reforma está aquí, Juan Carlos, y la gente está acá. O sea, hay una distancia todavía desafortunadamente enorme, porque no ha habido un beneficio real, ¿no? Todavía traducido en que la gente pueda disfrutar a cabalidad de sus derechos, ¿no? O al menos hay un sector todavía muy grande que no
no lo está ejerciendo de forma plena por desconocimiento o también por impedimento, ¿no? Pero yo lo veo peor, ¿no? Voy a abundar en el comentario que hizo Juan Carlos, porque más allá de no conocerlos, los conoce de una manera distorsionada. Yo creo que ese es el problema más grave. Pasa en donde la gente sí ubica un tema de derechos humanos y dice mi derecho y mi derecho y mi derecho, pero no entiende. Y regreso al tema que comentabas hace rato con el tema de sí, pero un derecho conlleva obligaciones también y conlleva otras cosas, y entonces ahí ya no nos gusta. O sea, nosotros queremos exigir que me des, pero entonces cuando ya te toca a ti hacer algo al respecto, ya esa parte no nos parece, ¿no? Yo me acuerdo mucho seguramente a alguno de ustedes les tocó o escuchó a mis hijas cuando les hablaron de los derechos de los niños en la escuela, ya sabes, llegaron empoderadas. Sí, claro, claro. Tú no me puedes decir, y entonces tú, si sabes, o sea, mi derecho es, y le digo, sí, y te dijeron que tu obligación es también, ¿no? Entonces así de... Eso no me lo dijeron. Eso no me lo dijo la Miss, ¿no? Le digo, pues ve y pregúntale y que te diga también cuáles son tus obligaciones y después nos sentamos a discutir entre tus derechos y tus obligaciones, ¿no? Y entonces, si eso lo traducimos de los niños, que eso les pasa, ahora multiplícalo en un tema del adulto, en donde voy a tomar lo que me convenga y hasta donde me convenga. Y hace rato tú comentabas justamente el tema de las manifestaciones, ¿no? Tengo mi derecho a manifestarme, sí, pero ¿cómo? Y el tema es que en ocasiones abusamos también de cómo queremos ejercer nuestros derechos. Creo que ahí es en donde ha habido el error de nada más hablar del derecho y no de un derecho integral con todo lo que implica, ¿no? Y cuando yo quiero como autoridad, supongamos que la autoridad lo hace con los protocolos que tienen establecidos para utilizar la fuerza pública, que en este país en automático utilizar la fuerza pública parece represión. Bueno, los manifestantes, ¿qué pasa? Me restringió mi libre paso, represión, ¿no? Acabas de poner un ejemplo muy bueno, lo de los niños, ¿no? Todas las personas, pensemos como niños, y a lo mejor ahí debiera haber empezado. Hay una intuición de toda persona, más allá de la formación que tenga. Hay una intuición, una lógica de que tengo derecho a algo, ¿no? En la escuela naturalista decías que es algo natural, ¿no? Los derechos son como naturales, hay ciertos derechos, porque hay una intuición de que tengo libertad para esto o puedo hacer esto. Pero creo que ha habido un abuso, y sí coincido con ustedes, por este discurso también de solamente libertades casi cuasi absolutas y sin que el Estado me limite, y el Estado está obligado a. ¿Y saben qué nos ha faltado? Y nadie habla de eso, que los derechos humanos también tienen que ver con una sociedad, ¿no? Es decir, también no es solamente el Estado nos tiene que garantizar, respetar y obligaciones del Estado hacia nosotros, sino qué pasa a nivel sociedad, ¿no? Sabemos perfectamente que los derechos se ejercen y se deben de proteger también a nivel individual y a nivel social. Eso no lo hemos traspasado. En otros sistemas, como ustedes saben, jurídicos, sí existe eso. Aquí se sigue pensando que el Estado es el único que viola derechos y es el único obligado a proteger derechos. Y no es así. Pero te voy a decir una cosa, Marco. Te voy a decir una cosa. Ni en Taza de Tres lo hemos logrado. O sea, Carla constantemente vulnera nuestro derecho a la libre expresión porque monopoliza el programa y no le podemos decir nada porque no sabemos que también... Yo no he hablado nada, Marco, no me ha dejado. Te consta, Marco, ¿quién es el que ha hablado más el día de hoy? ¿No? O sea, yo estoy... Marco, pero el Marco es el invitado. O sea, también ya vas contra él. Sí, tío, el problema es que ni nosotros hemos logrado ponerle límites a la autoridad, hombre, ni eso. En realidad, Marco, te invitamos para ver si nos puedes defender o nos puedes ayudar alguna medida cautelar para que nos proteja contra los abusos de Carla. El ejercicio desproporcionado del poder que está teniendo. Oye, Marco, fíjate que esa parte es bien importante, esto último que comentabas, que debemos entender que los derechos humanos que tenemos todas las personas, inicialmente en lo individual, pero que también puede expresarse de manera colectiva, pero que no solamente el Estado, quien ejerce el poder público, no los puede violentar, sino yo, Carlos, puedo violentarle a Juan Carlos sus derechos, ¿no? Y los dos somos personas y viceversa. Y esa es una dimensión que tiene que trabajarse mucho y creo que fue parte también de esta reforma del 2011, ¿no? Pero bueno, esto me lleva a preguntarte algo, Marco. Tú como coordinador, por ejemplo, de la carrera de Derecho, y en el ITESO. ITESO, cuando en los últimos años ha sido muy asociado como una universidad pro derechos humanos y que defiende los derechos humanos y todo este rollo. Yo lo que quisiera preguntarte es,
¿Tú cómo ves esa parte? Es decir, el ITESO, cuando forma a sus futuros abogados o cualquier profesionista, sigue dándole esa prioridad a la formación de derechos humanos, no solo en la dimensión derechos humanos que me puede violar el gobierno, sino también derechos humanos entre nosotros como comunidad. Gracias por la pregunta, y ya que tengamos a hablar, Carlos, porque sí, efectivamente. Gracias. Me recordaba este programa de fútbol picante que luego Hugo Sánchez se queja que nunca lo dejan hablar, pero ya, bien, Carlos, gracias. A ver, creo que la reforma, al menos en la base normativa, es decir, en lo que dispone, propicia eso, o está diseñada para eso. A ver, el ITESO tiene el compromiso, efectivamente, de formar abogadas y abogados que apelen desde cualquier ámbito donde se encuentren profesionalmente desarrollando su ejercicio, ¿no? Jurídico, pueda velar por una tutela efectiva de los derechos humanos, buscar una justicia de incidencia social. Y para eso, ¿no? También se ha confundido, fíjense que hay un monopolio, lo he platicado eso muchas veces con Juan Carlos, pero muchísimas veces, de que solamente desde un ámbito se puede promover los derechos humanos, ¿no? O solamente desde un sector se pueden defender los derechos humanos o proteger. Entonces, es una visión muy reduccionista, porque yo tendría que pertenecer a un organismo no gubernamental o trabajar en la Comisión Estatal o en la Comisión Nacional, o desde el Poder Judicial con instrumentos de tutela como es el amparo, y ya hasta ahí llega la cuestión de derechos humanos. No. El reto, y te lo digo, lo estamos trabajando y todavía me parece que estamos en un proceso de convencimiento en el claustro docente para que realmente transmine al alumnado. Y yo creo que es un reto general de la reforma, es que en todos los ámbitos, en todas las materias, están los derechos humanos. Si yo les hubiera dicho hace 20 años, en materia civil hay derechos humanos, en materia familiar, en materia mercantil, materia penal, evidentemente, ¿no? O sea, bueno, ya no digo hace 20 años porque ni siquiera había si es que había materia de derechos humanos, era como que en este sector. No, los derechos humanos, es decir, la dignidad de la persona trasciende todos los ámbitos. Y lo que trajo la reforma fue precisamente que hay una transversalidad en todo. A lo mejor todavía no lo logramos ver, ¿no? Pero es lo que le digo a los alumnos y a las alumnas. En un caso, por ejemplo, de adopción, ¿no? O un tema de pensión, ahí lo que se está disfrutando es un tema fundamental de derechos humanos, ¿no? O en un tema de debido proceso en materia penal, o en un tema mercantil, de usura, en fin, no sé. Claro, es que muchos derechos también nos llegaron por vía de tratados internacionales y que apenas estamos digeriendo, ¿no? Cómo se va a entender dentro de nuestro sistema. Entonces, es el reto, yo te diría, Carlos, es el reto de los próximos años, identificar que los derechos humanos están en todo, pero no como algo segmentado, no como un estanco separado que hay que estudiar desde ahí, y somos muy derechohumaneros y sí comprometidos, y por eso tengo que irme para este lado, ¿no? O hablar en un lenguaje distinto, no. Mi compromiso puede ser desde que defiendo a una persona que no tiene los recursos, desde vía pro bono hasta un tema de un litigio estratégico, materia de amparo, una cuestión agraria, ¿no? Es decir, en todos los ámbitos, me parece que ya se ha transminado por vía de la reforma. No sé si todavía somos conscientes en las escuelas de derecho, y mucho menos a nivel social de esto. ¿Y sabes quién lo entiende menos? Porque sí lo dicen, y creo que al inicio de esta grabación lo platicamos o lo refería a alguien, quien menos lo entiende es la clase gubernamental, la clase política. Menciona a diestra y siniestra derechos humanos, pero no tiene la menor idea de cómo se traduce eso en un discurso hacia la ciudadanía, ¿no? Entonces, estamos en eso. Yo también, o sea, te quiero ser sincero, o sea, es un proceso de transición, pero tenemos que hacerlo permanentemente. Pero déjame te digo, Marco, ¿por qué te hice esa pregunta? Porque si tendríamos esta que... la bola baja, esta la bola baja. Entonces, esto es precisamente que tiene egresados, ¿no? Como Juan Carlos, ¿no? Que no cumple, no tutelan los derechos, no le enseñaron derechos humanos al sujeto por todo lo que nos bulea a nosotros, bueno, más a mí, con Carla no se mete porque luego ya sabes que Carla es la matriarca, ¿no? pero sí, el sistema tiene fallas, ahí está Juan Carlos, pues, ¿no?
Oye, pero él es conocedor de la Aprendí garantías jurisprudencia de la individuales, Corte. papá. A mí me enseñaron garantías individuales, a mí que los derechos ni más, así que Oye, no he eso, Eres de la trascendido. generación. Y fíjate, Carlos, es que eso precisamente, Carlos cuando estudió ni siquiera existían los derechos humanos, o sea, fíjate, o sea, estamos hablando de No 1800. estaban oye, reconocidos. código de Que no, Hammurabi, cuando ¿no? yo estuviera en garantías individuales también. Bueno, es que me parece que acaban de dar, ahorita refieren un vocablo para que la gente entienda. Garantías individuales era el término que está desde la Constitución del 17 y de alguna manera en el 1917, por eso la reforma yo creo más importante, la reforma de derechos humanos y la reforma de amparo de hace 10 años, sí generó un cambio sustancial. Estamos de otra constitución, al menos en ese ámbito, porque el concepto de garantías individuales reducía solamente a los derechos que tiene el individuo. Y entonces el acceso para una protección, a una defensa, tenía que ver con esos derechos que están enlistados nomás en la Constitución y tenían que ver con la persona, salvo los derechos laborales y los derechos agrarios que siempre hubo un diseño de protección a ese grupo, ¿no? Ese grupo. Pero, ¿qué pasaba con las comunidades indígenas? ¿Qué pasaba con las personas que están en una situación de pobreza o falta de acceso a? Y ya, bueno, si quieren nos vamos a un grado mayor que la reforma ha posibilitado derechos de carácter difuso, que antes ni siquiera hablábamos, ¿no? Ya ni siquiera derechos sociales, sino de derechos difusos, derechos de carácter cultural, derechos de medio ambiente, en fin, que son los que creo que hoy en día se ven más afectados desde la retórica política, ¿no? O sea, es decir, no hay programas ni políticas públicas que busquen proteger de manera adecuada esos derechos y que la ciudadanía a veces ni los conoce, ¿no? Si no conoce los individuales o no los conoce del todo, estos derechos, pues mucho menos, ¿no? Y creo que el cambiar el término de garantías individuales a derechos humanos sí favorece, a ver, estoy hablando no exclusivamente y no teóricamente. El hecho de traer la palabra derechos humanos en automático abre el abanico de derechos de tratados internacionales y a las personas realmente les beneficia, al menos desde la Constitución. Pero no hay que confundirnos también que el hecho de tener muchos derechos en automático, las personas están mejor. Y un ejemplo se los voy a poner, que es la Constitución de la Ciudad de México. La Constitución de la Ciudad de México se jacta que tiene 1.430 derechos desplegados por toda la Constitución, y don Benito, el que vende frutas en la esquina, ahí en la alcaldía Cuauhtémoc, pues lo que decía Juan Carlos, no le ha generado un cambio de vida el tener reconocidos 1.400 derechos. Estoy exagerando con los 1.400, ¿no? Eminentemente, pero sí son más de 500 derechos, que muchos tampoco son derechos. También hubo un tema ahí del discurso político, de decir cosas que no son derechos humanos, y no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, le llamamos derechos humanos a cosas que no son derechos humanos. Y ahí es donde se conflictúa todo. Y el ciudadano es el principal perjudicado porque exige algo que no es y no se le va a proteger, ¿no? Oye, Marco. No sé si les quiero poner un ejemplo de eso, de lo que pasa, por ejemplo, si es como si reconocíamos el derecho a la felicidad o el derecho al paisaje urbanístico, ¿no? Que está también ahí, están reconocidos esos derechos. Oye, pues está en la Constitución, no soy feliz. O salgo a mi balcón y urbanísticamente no veo estética. ¿Voy a un amparo o qué hago? Pues no, porque no son derechos. Ah, no, ¿verdad? No, imagínense. Claro, entonces ahí me parece que hay una manipulación política tremenda de decir, mira, te damos derechos, como decía Juan Carlos, te empoderamos, porque lo que decía el constituyente de la Ciudad de México es que había más derechos que la propia Constitución Federal. Claro, sí hay más derechos que no son derechos. Entonces hay una frustración en el fondo, ¿no? Marco, en resumen, ahorita que estamos hablando de todo este tipo de derechos, ¿cuál es tu opinión para compartirla con nuestros amigos de Taza de Tres? ¿Sirve ir, por ejemplo, cuando yo estimo que me han vulnerado un derecho humano, o para saber si tengo ese derecho y me puedan asesorar, funciona? ¿Sirve de algo ir, por ejemplo, acudir a la comisión, ya fuera estatal o nacional de los derechos humanos? ¿Cómo funciona eso, Marco? Mira, en mi experiencia, vamos a dejar ahorita a dar un análisis muy breve de lo que pasa en la Comisión Nacional, ¿no? En este momento. Pero en mi experiencia,
ha redituado positivamente desde el año 90 en que se estableció la Comisión Nacional y las comisiones estatales, le ha posibilitado a la gente que no tiene ni la forma de pagar un abogado o que no sabe que tiene una defensoría de oficio, ¿no? Y no tiene acceso al amparo o a algún medio de defensa, el acudir a las comisiones, ¿no? O en su caso la Profeco en términos de derechos del consumidor, ha sido a veces mucho más rápido, mucho más efectivo, alguna recomendación de estas comisiones a la autoridad para que se resuelva el problema. Sobre todo hay estadísticas que en materia de salud, esa vía ha resuelto muchos temas, ¿sí? Ahora bien, me parece que estamos en una crisis en este momento, tanto a nivel nacional, más evidente el tema nacional, pero a nivel estatal, no hablo Jalisco, sino en los estados en general, que si no hay los perfiles, fíjate bien, Carlos, los perfiles idóneos de las personas que están integrando esas comisiones o que dirigen esas comisiones, va a perder el sentido social que tenían de un inicio y que han cumplido, me parece que en términos generales, muy bien en estos 30 años y se están convirtiendo en instancias políticas. Yo no puedo decir aquí lo que quiera, ¿verdad? Claro. Cómo no queda entre nosotros, ¿no? Se la puede rayar a la América. Nada más nosotros y algunos seguidores. No, ¿qué pasó? Que la América se acabó. Se la puede rayar a la América. Te dije. No, soy americanista, fíjate. ¿No? Ya se acabó. A ver, la Comisión Nacional actualmente, quien está como ombudsperson, es una persona que durante toda la pandemia no ha emitido ni una sola recomendación a la autoridad sanitaria respecto a la forma de conducir o llevar el tema de la pandemia. Y perdónenme, no se necesita ser abogados ni abogadas para saber que ha habido violaciones por parte sistemáticas de las autoridades en materia de salud. Porque de verdad no ha habido una solicitud de algún ciudadano, una queja para emitir una recomendación. A mí me parece gravísimo, porque si en ese sentido no hay recomendaciones, en la peor tragedia humanitaria que ha tenido este país, algunos datos hablan hasta de 500,000 muertos, ¿no? Por omisiones graves y permanentes. Sí, ya se le fue a Juan Carlos, creo que la señal, pero sí estamos en un tema de crisis y a mí me preocupa, Carlos, Carla, porque esta instancia durante muchos años sí fue la única vía que socialmente las personas más necesitadas tenían para plantear violaciones a sus derechos, porque no tienen acceso a vía de amparo. Hay que hacerle el amparo. Todavía no se ha democratizado en este país. Cuando digo democratizado, no está al alcance de la ciudadanía. Y entonces las comisiones estatales y la Comisión Nacional fungía muy bien como un vehículo para solventar esos temas y me preocupa que estemos en esta situación. Son entes que no se deben de politizar, son organismos que tienen que estar siempre al servicio de la ciudadanía. Por eso es muy importante quiénes están en la cabeza. Y bueno, pues, ¿qué te digo? ¿No? Sí, hemos tenido un problema en ese sentido, ¿no? En el que, como bien dices, se ha politizado demasiado y lejos de garantizar derechos o de garantizar que los procedimientos sean los más adecuados, pues creo que hemos tenido ahí algunas dificultades. Así es. Y otro tema, yo les diría, abonando lo que tú dices, Carlos, hay otras instancias también que permiten y facilitan un mejor ejercicio de los derechos. No vayamos lejos, el tema del INAI, todos los derechos, se dice, y estadísticamente hablando, al menos el reporte que el año pasado no se emitió desde hace 2 años por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, junto con el derecho a la salud o acceso a la salud, que tú, Carla, eres una experta en eso, el tema de seguridad social y el tema de salud es un derecho que se vulnera permanentemente. Pero otro derecho es el tema de datos personales, que no hablamos o no conocemos que es un derecho como tal. Es el que más se manipula y se vulnera y no nos damos ni siquiera cuenta. El INAI, mal que bien, o bien que mal, ha cumplido una función importante en datos personales, transparencia y acceso a. Por eso también es preocupante que haya una narrativa, un discurso de decir, vamos eliminando a estas entidades que han facilitado el cumplimiento de estos derechos. No le podemos dejar toda la chamba a los jueces o las juezas. Imagínense estos 30 años si solamente hubiera existido el Poder Judicial y el Ministerio Público, ¿no? O sea, no entiendo dónde estaríamos en el estatus de los derechos humanos. Y ahora también había ahí una tendencia que creo que se disipó el 6 de junio,
de buscar desaparecer a los órganos electorales, pues imagínense, ¿no? Y pasarlo al Poder Judicial, o sea, eso aparte no es inviable. Contestando tu pregunta, son indispensables y son importantes, son necesarios estos medios. Y algo similar hemos visto en los últimos años con el tema de los derechos humanos del contribuyente, el tema de Prodecon, cómo le han atacado también a la cabeza, queriendo poner agentes que no digo no tienen la experiencia, ni siquiera reúnen los requisitos, ¿no? Y por ahí la declaración de alguna diputada, Dolores Padierna, que dice, oye, acabamos de llegar los de la 4T, ¿cómo vamos a tener experiencia de 5 años? Oye, pues es que no, me queda claro que tu visión es política, pero sí eso es importante, Marco, que el ciudadano cuide sus instancias de derechos humanos, porque si nos las quitan, aun cuando tenemos instancias internacionales, pues vamos a tener muchos problemas internos, ¿no? Para no poder hacerle ver al Estado en qué está mal. Sí. Sí, Carla, perdón. Sí, sí. Sobre todo lo que decíamos, ¿no? El tema creo que ahorita es también como ciudadanos exigir un poquito más, ¿no? O sea, este cumplimiento que no se está dando y que no se está llevando a cabo como debiera ser, porque entonces están torciendo las formas. Así es. En la medida, fíjense, que conozcamos nuestros derechos, también nuestras obligaciones, también nos vamos a dar cuenta que tenemos el derecho y la obligación de exigir, ¿no? De exigir que haya un respeto a cabalidad, de tener acceso a la educación, acceso a la información, acceso a la salud, estos derechos que son como básicos y fundamentales en cualquier estado democrático. Con la pandemia se han visto vulnerados y nadie habla de eso. Fíjate que lo que tú referías, el tema de los derechos de los contribuyentes, ahí es una asignatura pendiente, porque en la gran reforma de los derechos humanos del 2011, la reforma en materia de amparo, como ustedes saben, se excluyó el tema fiscal, ¿no? Como una posibilidad parecía que el tema fiscal no viola derechos ni viola el ámbito constitucional. Sé que fue un tema de razón de Estado, eminentemente, pero hace rato les decía, pues no se puede ni el presupuesto, ni los ingresos, ni las contribuciones escapar de esta realidad. Mira, les voy a decir, parece cuando hablamos de derechos humanos que es como algo abstracto, ¿no? Los derechos humanos. En el fondo son personas, somos nosotros. O sea, efectivamente, entonces creo que sí ha habido un descuido y sigue habiendo un descuido tremendo. El tema, por ejemplo, presupuestal, ahorita que lo refería. Legislación va, legislación viene y nadie piensa en hacer diseños presupuestales que garanticen el acceso a vivienda, el acceso a oportunidades de trabajo realmente, ¿no? A clínicas de salud, en fin. Eso es pensar en clave de derechos humanos, no el tema de discurso, que se ha avanzado en muchos temas, ¿no? Yo también debo reconocer que no ha sido tan catastrófico. Creo que en libertad de expresión, pese a todo, gozamos con una libertad de expresión plena en derechos políticos. En el tema de género, sobre todo desde el ámbito político y esta reforma de la paridad en el ámbito también gubernamental, creo que se ha avanzado, pero bien, se ha avanzado, pero el derecho también de los que más se vulnera es la violencia hacia la mujer, ¿no? La violencia política de género, lo vimos en estas campañas, tremenda, y nos llenamos en foros y hacemos protocolos a favor de la perspectiva de género, y en la praxis, todavía socialmente, se sigue vulnerando el derecho de la mujer. Entonces, creo que todavía la deuda, yo les diría que es a nivel cultural, ¿no? Todavía no hemos asimilado la cultura de los derechos humanos como debe ser, porque lo decía Carla al inicio, tú también, Carlos, pues tenemos como un discurso de derechos humanos de, yo tengo derecho a, lo veo con los niños y las niñas, ¿no? Mis hijas me dicen, papá, ¿sabes que yo tengo derecho a esto? Sí, ¿no? Y que tú tienes la obligación hacia mí de eso, sí. Y también igual, Carla, pero tú también tienes la obligación respecto a. Y están también estándares internacionales, las obligaciones, ¿no? Entonces, tenemos todavía una cultura a nivel social de niños, pareciera eso, ¿no? Claro. Con todo el debido respeto, es decir, solamente exigimos lo que queremos, pero cuando le debemos de exigir realmente a quien tiene la obligación de proveernos lo indispensable para tener un desarrollo adecuado, no lo estamos exigiendo, o creo que no somos conscientes de cómo exigirlo. Eso también me parece que a nivel sociedad mexicana, años van, años vienen, criticamos, nos enojamos, pero no hacemos nada más allá
las discusiones de chat de WhatsApp o de las discusiones de café, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, y de hecho, bueno, pues con eso queremos concluir y agradecerte el que nos hubieras acompañado. Sobre todo, yo creo que concluir con esa parte en donde nos hace falta madurez como sociedad, ¿no? O sea, madurez política, madurez en estos aspectos de derechos y obligaciones. El hecho de que nos pasa con derechos tan simples como el tema de tránsito, ¿no? O sea, no sabemos, o sea, ya estamos conduciendo y ni siquiera sabemos qué derechos y obligaciones tenemos. Entonces, creo que esa es la base, ¿no? El ser un poquito más interesados por cultivarnos en función de derechos y obligaciones que tenemos, porque en la medida que hagamos eso, es en la medida que empezaremos a cambiar y exigirle a un Estado lo que realmente nos corresponde, porque entonces ya entendemos qué nos toca y qué le toca al Estado, ¿no? Entonces, la verdad es de que esa me gustaría que fuera mi última reflexión y agradecerte sobre todo, Marcos, al que nos hubieras acompañado y seguramente te estaremos invitando en otra ocasión para hablar más a profundidad de un tema tan importante como este. Muchísimas gracias. No, al contrario, Carla, Carlos, por la invitación. Ya Juan Carlos ¿Se asustó? se nos fue por problemas técnicos. Sí, ya se enojó, no sé qué dije. Cuando dije el América se enojó, pero sí, bueno. dijo adiós. También, no se mete con el América. Así son los del América, ¿no? O sea, ya no les gustó, ya se fue, ¿no? Sí, ya el día de hoy Juan Carlos tuvo problemas técnicos. Y aquí estamos. No, oiga, muchas gracias. La verdad, seguramente te estaría despidiendo. Hay que aprovechar para hablar del no es cierto, porque luego lo ven. Muchas gracias, Marco. Pues aprovechamos también para despedir a Juan Carlos, pues que por ahí una falla técnica no alcanzó a concluir el programa, y sobre todo agradecer e invitar a todos nuestros amigos fieles, leales que nos siguen en Taza de Tres para que vean este y todos nuestros programas, tanto el podcast que lo pueden encontrar en Spotify o el video y el audio como tal que nos pueden encontrar en YouTube. Muchas gracias a todos. Gracias, Carlita. Gracias, Marco. Y a nombre de todos nosotros y de Juan Carlos, que se nos fue antes, gracias y nos vemos pronto. Hasta luego, gracias.